A ver, cuando quieras, Sí, Alberto. de acuerdo. Lo primero, he visto que estáis haciendo el test que os pasé, he visto que mucha gente ya ha empezado a hacerlo y quería comentaros que hay una pregunta que no es que tenga un error, es que no tiene una respuesta adecuada. Es decir, yo preparé este test, la primera idea era hacer un test de cuatro respuestas posibles, una buena, ¿de acuerdo? Y al final pensé que igual era mucho y lo dejé en tres. Con lo cual, en una de las preguntas, pues una de las respuestas que borré era justamente la correcta. Yo lo siento mucho, pido disculpas. Ahora, si queréis, lo vamos a comentar porque el que lo haya hecho igual la recuerda. Es la pregunta sobre Clint Eastwood, ¿de acuerdo? Creo que es la 14 o la 15. Ahora voy a compartir pantalla, ¿vale? En Apps, y para que veáis la búsqueda que da como correcta, porque no es correcta, y la búsqueda adecuada, que es la que borré, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupéis, los que hayáis hecho el test, y algunos han acertado, porque la verdad es que de esas respuestas, la más adecuada es la que habéis elegido, pero sigue sin ser del todo correcta, ¿vale? Entonces vamos a enseñaros ahora un poco cuál era la correcta. El que no haya hecho el test, pues bueno, ya la sabrá, no hay problema porque tanto si está bien como si está mal no va a contar, ¿de acuerdo? Así es que vamos a ver si puedo hacerlo compartiendo. A ver, vale. Yo creo que ahora estoy compartiendo la pantalla, ¿de acuerdo? No sé si Sí, me... Vale. se ve, se Pues aquí ve. estamos en ApsisNet, ¿vale? De acuerdo. Y la búsqueda que daba como correcta era esta, ¿de acuerdo? Nosotros preguntábamos qué tendríamos cuál sería la búsqueda más correcta para encontrar en nuestro catálogo películas de Clint Eastwood como director, dirigidas por Clint Eastwood, de cine bélico, ¿de acuerdo? En las que él no hubiera protagonizado la película, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, ¿vale? Hay una búsqueda que busca Clint Eastwood como director, que sería en el campo 700, ya lo veremos cuando veamos, eh, cuando veamos los vídeos, ¿de acuerdo? Que el director no encabeza, lógicamente, sino que se coloca en una secundaria de 700, ¿de acuerdo? Entonces, eh, aquí indicaba Clint Eastwood buscándolo como director y excluía el campo 511, que si visteis en los documentos que os envié para realizar las búsquedas, 511 es donde se ponían los protagonistas de las películas, ¿de acuerdo? Eh, y luego cine bélico en los campos 650 y 655, para asegurar que nos encontrara esa materia. Lo que hacemos con esta búsqueda en realidad, ¿vale? Es buscar a Clint Eastwood como director, pero excluimos de la búsqueda el campo 511. No es que excluyamos el contenido, sino excluimos la búsqueda en el campo, con lo cual, cuando nos devuelve, en algunos casos, acertará, ¿de acuerdo? Como en esta, cine bélico, Clint Eastwood como director y no intérprete. Pero en otros casos ocurrirá esto, que lo que ha hecho es no buscar en el campo 511, lo cual no quiere decir que Clint Eastwood no aparezca en el campo 511. Entonces, la respuesta correcta, tengo yo aquí, la guardo aquí, para que la veáis, sería esta, que buscaría Clint Eastwood en la secundaria para director y utilizando no en el campo 511, nos aseguramos de que no aparezca Clint Eastwood en ese campo. No solo que no busque en ese campo, sino que no aparezca, a pesar de buscar en él. ¿Vale? Y cine bélico. Esta sería la respuesta adecuada, porque nos devolvería efectivamente películas de cine bélico dirigidas por Clint Eastwood, pero no protagonizadas por él. Esa sería la respuesta correcta. Sí que es verdad que la anterior
pues es la que más se acercaba, ¿no? La que más se acercaba. Esta. La que más se acercaba a lo que buscábamos de las que teníais disponibles. Mucha gente sí que es verdad que ha acertado, eh, pero la respuesta correcta pues no aparece. No aparece en ese, en ese test. A ver si aquí. Recording in progress. Vale, ahora sí. De compartir pantalla completa es lo que tiene. No sé si tenéis alguna otra duda con respecto al test. Si ahora es el momento quizá y si no podemos empezar con la presentación de hoy. Si queréis ir abriendo la presentación. Me llega un eco, yo creo que es cosa de Lola. Bien. Es la de Lola. Estoy intentando silenciarle, pero se Ahora, vuelve a reactivar. Ahora, conseguir. a ver. Bien, si queréis ir abriendo la presentación, yo voy a ir directamente a Apsis para empezar con lo de hoy, porque creo que va a ser más fácil. Si lo consigo. Vale. Siguiendo un poco la presentación, si vamos a la interfaz de catalogación, pues aquí, ¿vale? Aquí veis todas las opciones disponibles. Lo primero es, cuando nos llega cualquier documento a la biblioteca, lo primero que tenemos que hacer para averiguar si lo tenemos o lo tenemos disponible en la red es realizar una búsqueda. No se empieza directamente con añadir, sino que lo primero es buscar para añadir. De esta forma, realizamos una primera búsqueda en la concatenada, ¿vale? Catálogo activo, adquisiciones y cancelaciones, por si acaso ya tuviéramos ese registro a nuestra disposición. Esto es una forma de ahorrar trabajo, lógicamente, si no, además habría duplicados en el catálogo. Entonces, si hiciéramos una primera búsqueda, lo normal no, pero habitualmente en esta concatenada ya nos aparecerían algunas de las opciones, ¿de acuerdo? Tendríamos que seleccionar de aquí la que más nos interesara, si a lo mejor tenemos una copia de esta monografía y aquí directamente vemos que la nuestra es de 2016, ¿vale? Podríamos capturar el documento y a partir de aquí, si nos coincide, añadir, ¿vale? Cuando ocurre esto, cuando ocurre que no lo encontramos, copiarlo para tenerlo ya aquí. Hacemos una búsqueda, imaginaos que no lo encontráramos aquí, lo siguiente sería pinchar en el área de trabajo y realizar una segunda búsqueda por este orden, nuevamente. Primero empezaríamos por cualquiera de estas bases de datos, en la Xarxa, en la red, nosotros empezamos por Rebeca, ¿vale? Y volveríamos a hacer una búsqueda del documento. En Rebeca también nos aparecería esta edición del documento. Si no apareciera ninguna, la tercera opción sería la Biblioteca Nacional. Realizar una búsqueda hasta que encontráramos el documento. Si nos coincide, si nosotros tenemos el de 2016, por ejemplo, este no nos valdría.
Si no encontramos el documento que nos interesa en ninguno de estos tres sitios, es cuando empezaríamos, por ejemplo, a catalogar, ¿vale? Sí que es verdad que puede ser que hay una forma de ahorrar trabajo, que es que si buscamos en la red y nosotros, por ejemplo, tenemos la de 2016, pero en la red únicamente está la de 2012, una forma de ahorrarnos trabajo, ¿vale? Sería copiar el número del registro y añadir, iniciar una catalogación. Iniciaríamos la catalogación y con esta pestañita de aquí, que es capturar, haríamos una búsqueda en cualquier campo con el número del registro, ¿vale? Nos aparecería el registro, que no es el que nosotros necesitamos, pero es el que nos puede ayudar a ahorrar trabajo. Lo capturaríamos, haríamos las modificaciones adecuadas. En este caso, si tuviéramos la edición de 2016, cambiaríamos nuestros datos aquí, cambiaríamos los datos necesarios y si hubiera un cambio de edición, que lo habría, pues también campo 250 añadiríamos la edición si fuera la segunda, por ejemplo, y ya cuando tengamos todos los cambios necesarios, le daríamos a aceptar. Y ese registro se añadiría al catálogo, ¿de acuerdo? Ya colgaríamos nuestro ejemplar y nos habríamos ahorrado pues tener que rellenar muchos de los campos de los que necesitamos. Este sería un poco el proceso antes de empezar con una catalogación. No sé si tenéis alguna pregunta, si lo hacéis así, cuando lo habéis hecho, o... Este es el proceso previo. Siempre hay que asegurarse de que no tengamos el documento en nuestro catálogo para evitar duplicados y sí que nos ahorra trabajo un poco capturar algún registro y modificarlo. Esa sería la forma adecuada de hacerlo. En el caso de que no hubiéramos encontrado ninguno que nos interesara o pudiéramos modificar o que no es la edición que nosotros buscamos, ya empezaríamos con la catalogación desde cero. Con la monografía. Si tenéis a mano la presentación, veréis que yo he puesto algunos ejemplos que vamos a seguir. Vamos a intentar ir rellenando algunos ejemplos que tengo aquí. Evidentemente no vamos a poder ver todos los tipos de catalogaciones que hay, ni todas las variantes que podemos tener. No nos da tiempo a verlo todo, pero sí iremos comentando algunas variantes sobre estos que vamos a hacer, algunas variantes que puedan ser interesantes, ¿vale? Sí es verdad que hoy haremos o intentaremos ver una catalogación con encabezamiento de autor, solamente un autor, que es la que normalmente podemos encontrarnos con más frecuencia, ¿vale? Luego intentaremos echar un vistazo a una de título, únicamente títulos, sin un autor principal. Aquí hablaremos un poco de algunas cosas también diferentes. Y luego veremos una muy clásica de título informe con una obra anónima. Lazarillos, todos hemos visto en nuestras bibliotecas. Primer ejemplo he seleccionado el manual de ISBD consolidado de MAR 21 de María Lorán, que es bastante famoso para la gente que estudia graduación, que es un muy buen manual que igual os interesaría, si disponéis de él, echar un vistazo. Nunca está de más.
Viene con ejemplos de catalogación y es un poco pues una herramienta muy útil para este tipo de cursos. Lo primero es saber las fuentes de información según la ISBD consolidada de las que extraemos nuestros datos. ¿Vale? Vamos a catalogar siguiendo la ISBD consolidada. Aquí veis que usaremos preferentemente todas estas fuentes de información. ¿Vale? La portada y la anteportada, que son las clásicas. Hay hay una preferencia siempre, dependiendo de las áreas, pero hay una preferencia por la portada, la anteportada y el colofón. ¿Vale? Y el colofón. Sí que es verdad que la ISBD nos dice que absolutamente todo lo que encontremos dentro del documento nos puede servir como fuente de información. Es una fuente de información válida. Pero sí que preferentemente para algunos campos se consigna que la portada, anteportada, el colofón son las fuentes preferidas. Esto nos puede llevar a algunas dudas porque si conocéis un poco las reglas anteriores de catalogación y las ISBD antiguas, sí que es verdad que siempre cuando encontrábamos información que no estaba que no era preferente para el área que fuéramos a consignar, eh, se añadían unas... ¿Dónde está? Bueno, no lo veréis. Se añadían unos corchetes, ¿de acuerdo? Para indicar que esa información no estaba dentro de las fuentes de información preferente o no era o no estaba en el documento. Sí que es verdad que las de ahora nos dicen que todas estas fuentes de información, todas estas partes del documento nos sirven como fuente de información. Entonces, dependiendo un poco de las normativas del centro catalogador, podremos usar corchetes o no para consignar alguna de estas cosas. Por ejemplo, en la página de derechos, donde está el depósito legal, ISBD, habitualmente podemos encontrar algunos datos que no son, no se, que están en unas áreas que indican que preferentemente deberían de tomarse los datos de la portada, el anteportada o el colofón, como por ejemplo el año de edición. Muchas veces hoy en día no están en ese sitio. Por ejemplo, en la portada, antiguamente muchas veces, esto de aquí, a ver si lo puedo evitar. Muchas veces el año de edición se encontraba aquí, ¿no? Cosa que ahora no ocurre. Con lo cual, a veces habrá dudas de si poner entre corchetes el año de edición, etcétera. Eso ahora lo veremos. Las fuentes de información, las principales, la portada, donde suele estar el título, el autor y el sello editorial, ¿no? Autor, título, subtítulo, sello editorial. También podrá hacer subtítulo, traductor, ilustrador si lo hubiera, incluso la fecha de impresión, lo que estábamos comentando. Todo puede ir acompañado de una imagen, reseñable, un ex libris, esto sería más para material antiguo. ¿Vale? Resto de fuentes de información, la página de derechos, muchas veces contiene la serie, la colección, el año de edición o de impresión, la sede editorial, el depósito legal, el ISBN. No sé si en la presentación vosotros lo veréis bien. Espero que se vea bien, si no con un mínimo de decencia. También aparece el traductor muchas veces o el ilustrador si lo hubiera y no haya sido consignado con anterioridad. A veces aparece aquí el traductor y otras editoriales no lo consignan de esa manera, sino que lo ponen aquí en la página de derechos. La fuente de información válida es el índice, que nos puede resultar útil para la posterior clasificación, ¿vale? De ensayos, manuales, obras de referencia, un poco el contenido del libro. No podemos leernos el libro cada vez que lo vayamos a catalogar y sí que tenemos que asignarle una materia. Entonces, los índices suelen ser útiles para decidir un poco de qué forma vamos a clasificar la monografía. ¿Vale? También nos puede servir para completar notas, porque en el índice nos puede venir bibliografía, como podéis ver aquí, más o menos, contenidos, etcétera. Y una vez tenemos claras las fuentes de información, podemos empezar a catalogar. En este caso vamos a seguir un orden, digamos, descendente.
vamos a aprovechar, como os dije el otro día, que ya tenemos rellenada la cabecera cuando se trata de una monografía, ¿vale? En papel. E iríamos directamente a los elementos de longitud fija que tiene asignados la red para libros, el 008. Aquí todavía podemos poner ya el año si lo tenemos a la vista, o podemos esperarnos a llegar al campo 260, donde ya nos aseguramos de la fecha que vamos a poner y nos lo indicará. Si directamente ya sabemos que nuestro libro no ha sido publicado en España, podemos realizar aquí los cambios, como os dije, F5 o bueno, todavía no podemos hacerlo. Pondremos F5 para seleccionar país de edición o en lenguas. Si ya tenemos claro que nuestro documento no está en español, lo mismo seleccionar la lengua. Si ya tenemos claro con el primer vistazo que dispone de ilustraciones, lo mismo, mapas, datos gráficos, diagramas o láminas, etcétera, lo consignaríamos aquí. Primer campo a rellenar, 017, número de copyright o depósito legal. Normalmente tendrá siempre depósito legal, a no ser que no esté publicado en España. Como podéis ver, directamente nos da como no definidos los indicadores. Con lo cual nosotros aquí no deberíamos tocar nada. Pasaríamos a la zona del campo y nos diría indicadores en blanco y subcampos $A, $B, que son los más habituales. $A, el número de copyright o depósito legal, $B, la agencia que asigna el número. Si quisiéramos poner fecha, podemos indicarla con el $D. Si quisiéramos indicar un número de depósito legal de copyright cancelado o no válido, que sea evidentemente que es no válido, también podríamos consignarlo con el $Z. Lo más habitual es el A y el B. Seleccionaríamos de aquí y ya nos ahorraríamos ese trabajo. Aquí, quizás sea demasiado pequeño, pero añadiríamos el depósito legal. Ya sabéis que el depósito legal, bueno, si no está bien del todo, porque está muy pequeño, la Sharsa se consigna así, ¿vale? Sin guiones, que sería la primera letra. 2023. Sí, perdón. No, igual no iba para aquí. Se consignaría la primera letra, una separación, una parte en blanco y el resto del número. Y para el $B podríamos utilizar la asistencia de catalogación o poner la mano. Utilizamos la asistencia y nos da en el ápice de la red, solamente nos da estas opciones. Si hubiera alguna opción diferente, podríamos añadir la mano sin problema. Nosotros vamos a seleccionar esta y tendríamos ya el campo 17 rellenado. Siguiente, campo 20. El campo 20, número internacional normalizado para libros, el ISBN. Lo mismo, la máquina automáticamente nos ha indicado que los indicadores estarán en blanco, no definidos. Con lo cual pasaríamos aquí. Y seleccionaríamos lo que vamos a poner. Ya os comenté el otro día, creo, que lo normal es utilizar $A y añadir el ISBN. O si tenemos claro que hay un ISBN que no sea válido, porque probablemente al realizar la búsqueda quizá
ya nos ha indicado que el ISBN que nos viene en la monografía no es válido porque la máquina entiende que el número de control no es correcto, etcétera, lo podríamos consignar en $Z. Hay veces que tiene más de un número de ISBN, por ejemplo, de obra completa, ¿vale? Uno del volumen que estamos catalogando y otro de la obra completa. Se podrían indicar porque... A ver, aquí primero... Podríamos indicar aquí el ISBN. Si no es el... Bueno, aquí es el 84. Se me ha bloqueado. Se me habían bloqueado los números. Perdona, perdonad. Pondríamos el resto del ISBN. Vamos a pensar que es así. Al final es más útil. Y aquí pondríamos volumen 1, 1, o pondríamos ¿vale? Directamente ya nos lo consignaría así. Vamos a pensar. Como veis, como me lo he inventado, me indica que no es válido. ¿Vale? En este caso lo vamos a dejar así porque no había problema. A veces nos encontramos otros identificadores normalizados, ¿vale? Que podríamos disponer aquí. Por ejemplo, para videograbaciones a veces tenemos el número ICA, ¿vale? Que lo podríamos consignar aquí, en el campo 24. Vamos a intentar ponerlo bien y así que no nos quede en rojo. Vale. Siguiente. Siguiente campo, la clasificación decimal universal. Yo normalmente lo dejo para el final, cuando ya he consignado todos los datos y le echo un vistazo más en profundidad, ¿vale? Habitualmente, mientras estoy catalogando, pondría aquí esto y luego volvería para rellenarlo. Una opción que nosotros no tenemos, pero sí que existe, aquí arriba, es este botón de capturar CDU, ¿vale? Como podéis ver, aquí hay un primer árbol de la CDU, pero muchos campos están vacíos, con lo cual no podemos capturar CDU. Pero en otras redes o cuando tienes otra licencia de Axis, a veces se le añade y de aquí, por ejemplo, puedes ir seleccionando la CDU. Capturar. Si estuviera completa, la seleccionaríamos ahí. Si no, la añadiremos a mano nosotros en su momento. Nos hemos saltado el 040, ¿vale? Que es la fuente de catalogación que es habitualmente cuando nosotros lo estamos haciendo, ¿vale? El $A es el centro catalogador de origen. Nosotros lo utilizamos para poner el código de nuestro centro catalogador, sea el que sea, ¿vale? Por ejemplo, la CDU,
Estoy intentando seguir un poco los pasos de la presentación sin verla mucho, por eso me veis parando, parando cada momento para echar un vistazo. Vale. Como habíamos hablado, esta monografía encabezaría por título porque solamente hay un autor y es evidente que es el autor principal, sería María Galán. Nosotros capturaríamos, si recordáis, están por 100, ¿vale? Punto de acceso principal, este es el de nombre de persona, las opciones, ¿vale? Entidad corporativa, nombre de congreso, ya las utilizaremos, título uniforme. Nosotros aquí capturaríamos, ¿verdad? Que se puede buscar con acentos o sin acentos, ¿eh? Capturaríamos el autor principal y continuaríamos. Campo 245, mención de título, título y mención de responsabilidad. Lo mismo, cuando no lo vemos es porque, aquí vamos a poner, en este caso es la primera vez, como veis, nos indica que esta es la opción, digamos, básica. Aquí sí que nos añade los indicadores, como ya hablamos, hay punto de acceso adicional para título, ¿de acuerdo? Porque tenemos un autor principal, que tenemos un punto de acceso, y aquí se nos da punto de acceso principal por título. Segundo indicador, dependiendo del título, ya sabemos que es el número de caracteres que no alfabetizan, ¿vale? En este caso, como no hay ningunos caracteres que no alfabeticen al principio del título, pues no constaría. Se quedaría en 0. Tenemos el título, tal y como aparece en la fuente. Y en nuestra monografía hemos visto en la portada vimos que esto se puede considerar un subtítulo, manual práctico para catalogadores. Sería el título principal. Como veis, hay diferencia en la fuente, es más grande, está más destacado, y este podría ser el subtítulo. Esto es una decisión que tomamos nosotros, que puede estar bien o mal, pero la tenemos que tomar de una manera u otra. Así que cuando llegamos a este punto, decidiríamos añadir el resto del título, $B. Para los subtítulos, $B. La puntuación no nos la pone automáticamente porque no siempre nuestra monografía va a tener un subtítulo, con lo cual Apsis no nos la pone automáticamente. Esto ya lo hemos hablado también. Así que para el subtítulo, ponemos punto y coma. En la red se nos dice que el punto y coma lo pongamos ya dentro de $B, ¿vale? Es una de las indicaciones que se nos hace, pero en otros sitios lo ponen antes o todo dependerá de dónde estemos catalogando también. Como habéis visto, como antes he pinchado fuera del campo, ya me ha añadido las puntuaciones que sí son automáticas. ¿Vale? El punto de aquí y la barra que nos separaría la mención de responsabilidad. La mención de responsabilidad la colocaríamos tal y como aparece en la fuente. María Lara Mújica. Y ya tendríamos completo el campo 245. Si en la misma monografía, vamos a decirlo ahora sí, porque esto es una posibilidad que no he puesto ningún ejemplo, pero sí. Si en la misma monografía hubiera dos obras
del mismo autor, que a veces nos ocurre, ¿vale? Lo que haríamos sería indicar aquí el título de la primera, según venga en la monografía, en la fuente de información, y en el subtítulo, si hubiera dos, separado por punto y coma, el título de la segunda. Imaginemos que son dos obras distintas en el mismo volumen de la misma autora. Indicaríamos aquí la primera y la segunda. Aquí seguiríamos poniendo el autor. Y para esta segunda, lo que haríamos sería sacar una secundaria ...740, un punto de acceso adicional, título relacionado analítico no controlado. Y aquí, como veis, también te indica... Hay que indicar si el título, si tiene falta también el número de caracteres que me alfabetizan, ¿vale? Y aquí consignaríamos al práctico. Esto si fuera un autor y en el volumen hubiera más de una obra. ¿Eh? Tendríamos que poner información y aquí tendríamos que poner el cero. Se consignaría así. En este caso, como no es una segunda obra, sino que es un subtítulo, así, este campo, vale, y continuamos con la catalogación. Y además del subtítulo, ya sabéis que puede venir el título paralelo, y luego, como os he dicho, otro título del mismo autor que está en este volumen. Para la mención de edición, que sería lo siguiente, en este que hemos elegido, es una segunda edición. A ver si se lo indica tanto en la cubierta como en la página de derechos. Ya sabéis que cuando nos encontramos esto, siempre, la fuente de información, lo que tenemos que elegir es a veces es segunda reimpresión, tercera reimpresión, 25ª reimpresión. Lo que tenemos que elegir es como año, esto lo tenemos ahora, como año el más reciente, el último. En este caso, la segunda edición de 2016 y lo que hablábamos antes. Según la abreviatura que utilizaríamos sería esta, según la ISBD, ¿vale? Y quedaría así. Luego, vamos a pensar que una fuente de información no preferente es la cubierta, no lo hemos tomado de la cubierta, pero otra fuente de información no preferente sí que es la página de derechos, aunque englobe todos, ¿vale? La ISBD consolidada nos dice que cualquier parte del documento es válida. Entonces, tendríamos que decidir si ponemos los corchetes o no ponemos los corchetes. Yo, la verdad es que no he encontrado ninguna mención en los documentos de la SASA. Sí que pone que se pueden te da de ejemplos de con corchetes y sin corchetes, pero no te indica para la red nuestra cuál es prioritario o no. O sea que al final lo que decimos es nosotros. Si seguimos las ISBD consolidadas, nos dice que todo el documento solamente se pondría corchetes si extrajéramos información de fuera del documento. ¿Vale? Si seguimos la idea de para cada área, cuál es la fuente de información principal o preferida, sí que a lo mejor podríamos poner, en este caso, la segunda edición entre corchetes. Podemos dejarlo así o sin corchetes. Pasaríamos al siguiente campo, publicación y distribución.
Mismo nos indica aquí, están en blanco, no tenemos aquí ninguna opción que nos interese en este momento, o sea que se considera no aplicable, no definido. Esto aquí en monografías normalmente no lo vamos a utilizar. Ponemos F5 y saldrían todos los subcampos. Fuente de información. Lugar de edición. Está un poco recortado. Madrid. ¿Eh? Editorial. Arcolibros. Muralla. Año de edición 2016. 2016. Aquí, como vimos el otro día, ya se nos pone en rojo, porque el dólar C del campo 260 y la fecha 1, ¿vale? Del 008 tienen que coincidir siempre. Coincidir significa que si no tenemos un año fiable, no tenemos el año. Si no tuviéramos un año seguro en la fuente o en una expresión de él, muchas veces se pone sin año, ¿vale? Aquí no se pondría en rojo, pero si tenemos una cifra, sea cual sea, nos tendría que coincidir. Muchas veces sí que es verdad que, por ejemplo, nos ocurre que es que hay dos, no sé, que hay dos editoriales distintas, ¿vale? Para la misma obra. La podemos consignar de esta forma también. Pero no es el caso. Siguiente campo, 300, la descripción física. Vemos que el dólar A de la extensión, dólar B, otros detalles físicos, como si hay ilustraciones, mapas, etcétera, siguiendo las abreviaturas que nos indica la ISBD, lo indicaríamos aquí, y las dimensiones en centímetros. Si hubiera algún tipo de material acompañante, ¿vale? Tendríamos que elegir de esta zona también. Habitualmente utilizaremos estas tres o, en todo caso, estas dos con seguridad. Ejemplo, 7. El P punto lo añadiríamos nosotros, igual que aquí. Por ejemplo, los centímetros también. Este último punto sí que nos lo añade Apsis directamente. Y esta puntuación, cuando utilizamos $B, también nos la añade automáticamente. En este caso, sí que tiene algunas ilustraciones en blanco y negro, ¿vale? Sí que es verdad que muchas veces vemos, aquí hay un poco de duda, vemos esto, sí, o vemos esto,
para indicar blanco y negro. Las ISBN en realidad lo que dicen es esto, que tiene que ser BL y N. En el catálogo nos podemos encontrar de todo porque anteriormente la regla de catalogación, si no recuerdo mal, decían que, uy, que así era adecuado. Nos podemos encontrar un poco de todo. Pero si seguimos expresamente las ISBN nos diría que es así. Seguiríamos por orden. 336 ya nos lo ha rellenado y el 337 porque considera que es una monografía y que considera que es en papel desde que empezamos la catalogación. En todo caso, si tuviéramos que cambiar o modificar alguna, pincharíamos en el contenido del dólar A y a través de la ayuda, perdón, y a través de la asistencia de catalogación elegiríamos los códigos adecuados. Estos son los que disponemos normalizados. Nosotros estamos usando el texto visual. Y para el test 7 exactamente lo mismo. Si tenemos que hacer algún cambio, lo haríamos desde aquí. Siguiente campo, en este caso, la mención de serie. Aquí arriba vemos la información sobre la colección. Esta zona de aquí. Nombre de la colección. Nosotros, ayuda. El primer indicador nos dice que no tiene serie secundaria. Sabéis que en la red no se va a utilizar el 830, tampoco. Que es el punto de acceso adicional de serie título informe. No se va a utilizar en la red, o sea que no lo vamos a poner hoy, pero que sepáis que habitualmente cada vez que añadimos una serie tenemos que poner el 830 también. Indicaríamos el nombre. Y el número del volumen si lo hubiera. En este caso no lo hay, con lo cual este subcampo lo podríamos borrar. Si lo hubiera, vamos a poner 15, por ejemplo. Si hubiera una subserie, sabéis que se añadiría aquí, pondríamos un punto, pondríamos como fuera. Serie. Y quedaría igual. Si la subserie tuviera numeración propia, creo que fuera el número de la biblioteca lógica, fuera este, pero la subserie también tuviera numeración propia, podríamos añadir otro campo, por ejemplo, porque el 490 es repetible. Vamos aquí, subserie como tal, con su propia numeración. No habría ningún problema para esto. En este ejemplo que tenemos aquí, podríamos usar la nota general, ¿vale? Se utiliza habitualmente muchas veces para poner el índice, si tiene índice, ¿no? Y otro tipo de notas. La nota de bibliografía.
Venimos aquí, que dispone de bibliografía, que va de esta página a esta página. Veamos. Número de referencias, si lo quisiéramos poner. Si no, con añadir, por ejemplo, para indicar las páginas sería suficiente. Sí que es verdad que en el 504, eso viene en la presentación también, se pueden consignar ambas. ¿Vale? Esto también sería correcto, por ejemplo. Siguiente nota, la nota de sumario, el resumen, también la podríamos añadir. El primer indicador nos indica que es un resumen, esto podríamos cambiarlo, y el segundo estaría no definido. Le pondríamos un pequeño resumen, que en este caso es el que muchas veces se puede añadir el que viene detrás, ¿vale? En la contracubierta, aquí no, sé, no está, pero lo podríamos añadir. Para novelas, por ejemplo, sería interesante poner el resumen porque luego a la hora de buscar también los usuarios a la hora de decidir muchas veces pues les viene bien. Y en este ejemplo concreto pasaríamos materia, como diccionario de materia. Tenemos una búsqueda en la base de datos de materia. Creo que es evidente que esta la tendríamos que buscar. Podemos encontrar aquí varias. Aquí, tratados y manuales. Ese Dajo, che è arrivato e ha hecho Ejemplo, multimillonario. Con ejercicios ¿Cómo también. te puede cambiar la vida gracias a... ¿Vale? Y en este caso, pues si no se me ha olvidado nada o he puesto más, ya rellenaríamos la CDU. Pues con la CDU. Vale, la tengo aquí. Por ejemplo. ¿Vale? Por poner la que ya está puesta. Y en principio tendríamos nuestra catalogación terminada. ¿Vale? Aquí veríais el formato ISBD, veis lo que hablábamos el otro día, las diferentes áreas. ¿Vale? Un área separadas por punto y raya. Área, área. ¿Vale? Y los puntos de acceso. Uno, y ese sería más o menos el proceso de catalogación más habitual, con un autor como encabezamiento principal y el más sencillo de todos, digamos, pero también el que más se hace, sobre todo para novelas, aparte de algunos añadidos, casi siempre encabeza por nombre de persona para acceso principal. Y tengo otro ejemplo, ahora vemos un ejemplo de encabezamiento por título. Si queréis, descansamos 10 minutos porque esto igual es un poco tedioso.
No sé si tenéis alguna duda hasta ahora de lo que se ve. Yo quería hacer un par de preguntas. Dime. Mira, la primera es referido al principio del todo, al proceso previo de catalogación. Vale. Si no metemos, si no incorporamos en cata un documento que hemos encontrado en alguno de los otros dos estados, en Ujú. CANZ o en AC, ¿qué sucede? Es decir, lo capturamos de los otros dos estados, pero no hacemos el proceso de meterlo en cata a través del menú ejemplares. Si lo capturas, entraría, ¿vale? Directamente. Sí. Vale. De todas maneras, ostras, no sé si me parece que he grabado. No sé si con la velocidad he grabado. De todas maneras, lo habitual es que en adquisiciones y en cancelaciones de lo que busquemos ahora no va a aparecer nada. Pues eso es una opción que tenemos. Sí es verdad que muchas veces puede aparecerte tanto en cancelaciones, ¿vale? Como si buscas en la siguiente base de datos. Depende de, pues, si no está aquí o está en cancelaciones, lo puedes buscar en la siguiente base de datos y no pasaría nada. Más que nada porque a lo mejor si está en adquisiciones no suele aparecer. Si está en cancelaciones, pues muchas veces es mejor tomar este registro, quizá, que el cancelado. Porque cuando se cancela algo, normalmente es porque está muy desfasado, es muy antiguo. No te va a ocurrir casi nunca, ¿eh? ¿Vale? O sea que en principio no. Y la otra cosa que te quería preguntar es, si estamos haciendo una catalogación así muy laboriosa, ¿hay alguna manera de dejarlo como en borrador? En descanso. Eh, Como tal, borrador, yo creo que no existe. Lo único que podrías hacer es grabarlo, ¿vale? Y luego recuperarlo y seguir la catalogación. Pero mientras no tenga ningún ejemplar colgado, Sí, yo empecé a hacerlo con ejemplares en precirculación, pero claro, ya le tienes que meter un ejemplar. sí, sí, sí. Cuando Mm, le das a guardar, normalmente te pide que le pongas algún ejemplar. ujú. Pero Vale. si lo guardas para luego poderlo encontrar, eh, Por el número de te dice el número registro. de registro, luego haces una búsqueda Ujú. y lo encontrarás. Sí que es Ya, verdad que si no, no lo vas a encontrar. Por sí, título ni tal, no lo vas a encontrar. Pero si lo haces por el número de registro, sí que lo encontrarás y podrás continuar con él. Aunque no de tengas un acuerdo. ejemplar colgado, por no dejar algo ahí, lo que tú dices, por no dejarlo escondido, el ejemplar. Sí, sí, no, por si estás trabajando para que no quede público y... Sí, exacto. Sí, Vale, no habría problema con eso. vale, gracias. No sé si hay alguna más. Pues si Bueno, queréis pues hacemos sí, un descansito. exacto. Hacemos si queréis un descanso y volvemos en 15 minutos. Sí, sí, en 15 minutos. Muy bien. Vale. Venga, hasta Vale, luego. Cuando quieras, Alberto. vale, continuamos. Voy a compartir pantalla otra vez. Voy a intentar hacerlo un poco diferente esta vez. Como ya hemos visto un poco el proceso, vamos a ver si lo podemos hacer más fluido. Nos vamos a abrir de nuevo. El segundo ejemplo que tenéis en la presentación es este. ¿Vale? Vamos a verlo por dentro directamente y así lo podemos ir comentando. Este es el ejemplo por título, encabezamiento por título. ¿Vale? Aquí lo vais a ver mejor. Para el 008 relleno. ¿Vale? Depósito legal, como habíamos comentado. El 17. Para hacer,
a lo mejor os interesa saber que si hacemos los cambios desde aquí, una vez tengamos un poco mecanizado todo, podemos ir a cada campo cambiando simplemente, igual resulta más útil también para algunos de vosotros, ¿vale? Lo que hablábamos del copyright o depósito legal, letra, espacio y número, eso es lo que se nos indica en la SASA. Aquí vamos a añadir, utilizando F5, vamos a añadir la agencia, ya que estamos aquí. El ISBN, si lo vais viendo en la presentación, centro catalogador, la CDU, aquí ya tenemos una completa. Sí que es verdad que esta es la antigua, ¿vale? Ahora en realidad, si tuviéramos claro que todos los contenidos de esta no se considera antología porque tiene un título propio, ¿vale? Entonces la vamos a catalogar como un título, como encabezamiento principal. Pero sí que es verdad que con todos estos contenidos, si estuviéramos seguros de que todos los cuentos o las novelas cortas estaban originalmente en inglés, ahora lo haríamos así, ¿vale? Pondríamos 121 para inglés. Vamos a dejarlo así. Tomaríamos los datos de la portada, sanguinarios, título, 13 historias de vampiros, subtítulo, lo indica bastante claro. Luego mención de responsabilidad de las que pone aquí, selección, prólogo. Aquí esta editorial sí que indica el traductor aquí, en la portada. La editorial y el año. Aquí sí que vendría el año. Por los datos, tenemos que es primera edición, segunda impresión, cambia el año. Tomaríamos siempre el último. Dirección, ilustración de cubiertas, muchos datos, ISBN, depósito legal, el índice del que podríamos extraer el contenido y ya pasaríamos a los campos. Etiquetados 45. Primer indicador será 0. Esta es la diferencia con el anterior. 0 porque no hay punto de acceso adicional o secundaria de título, ya que el título será el encabezamiento principal. Así la máquina tomará el título, donará como el encabezamiento principal. Segundo indicador en este caso será 0 porque comienza sin caracteres que no alfabeticen. Cuando se encabeza por título sí que se decía que antes, si os acordáis, la primera palabra siempre iba en mayúsculas, ahora no. Ahora se indica que debe ir en minúsculas siempre que no se cometa algún error ortográfico, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos, esto ya es una decisión. Yo entiendo que no hay ningún error ortográfico si la primera palabra de la frase comienza con mayúscula, con lo cual no la cambiaríamos, seguiría así. Si en este caso tuviéramos algún artículo, pues a lo mejor, ¿vale? Lo pondríamos así. Pero yo entiendo que aquí no hay ningún error ortográfico, con lo cual se quedaría en mayúsculas, porque ahora se indica que tiene que ir en minúsculas la primera palabra. ¿Vale? Como vemos el primer indicador, lo habíamos hablado, el punto de acceso adicional, el número de caracteres que no alfabetizan, subtítulo, los puntos que añadiríamos nosotros,
subtítulo y la mención de responsabilidad que se transcribe tal y como aparece en la fuente. Selección, prólogo y notas introductorias, Antonio José Navarro. Y luego la separación cuando hay más de una persona que aporte diferentes trabajos, ¿de acuerdo? Se separan por punto y coma. Siempre ilustrador, traductor con punto y coma. Si selección, prólogo y notas fueran de Antonio José Navarro y Pepe Mariscal, sí que lo pondríamos tal y como aparece en la fuente, sin separación, porque tienen el mismo nivel de aportación. Es importante aquí, cuando aparece título, cambiar el 1, que nos da automáticamente, por el 0. Porque cuando iniciáramos la catalogación, directamente nos pondría un 1. Primera edición, hemos visto, en nuestro caso, es la primera edición, de julio de 2005, tiene una segunda impresión, podemos consignar aquí. Así. El campo de publicación y distribución, etcétera. Sabéis que en este campo siempre hay que intentar poner la localización, la editorial y el año. Si no dispusiéramos de esta información, podemos añadir, veis aquí, el lugar de fabricación, fabricante y la fecha de fabricación. Esto sería para el impresor. Así que hay veces que en algún tipo de monografías no disponemos de esta información, pero sí podemos consignar esta otra y se da por válida. Tendríamos $E, $F, $G. Si no, no es necesario. Estaría claro, estaría en la obra. En la fuente de información, Valdemar y 2009 aparecería aquí. Madrid lo extraeríamos de aquí. Lo que hablábamos antes, si consideramos que todas las fuentes de información propias del documento son válidas, y como dicen las ISBD, no tendríamos que poner corchetes. Si consideramos que solamente son las preferentes, sí que es verdad que indica, aquí debería poner Madrid, y si no es preferente, deberíamos de ponerlo entre corchetes y las extraemos de otro sitio. Es una decisión del centro catalogador también. ¿Vale? La descripción física, con la puntuación automática colocada. Mención de serie, en este caso, en el campo 490. Y la nota de contenido. La nota de contenido es interesante porque así, a pesar de encabezar por título y no tener ningún autor con financiamiento, no sé si... A ver. Vale, no sabía si ese sonido era una indicación o no, una reacción o no. Vale. La nota de contenido aportaríamos todo lo que nos aparece. Todas las novelas cortas o cuentos largos que aparecen en esta antología. Separaciones. Hay dos formas de hacerlo. Título / mención de responsabilidad y cada una de ellas separada por punto y coma. Luego, dentro de esta misma nota de contenido, si vamos a F5, nos da la opción, como veis aquí, mención de responsabilidad y título. ¿Vale? De utilizar estos dos elementos para dividir también estas partes. Esa es una lección que podemos tomar o no. Sí que es verdad que lo del primer indicador que os dije el otro día,
Normalmente está en 0, contenido completo, pero si no queríamos duplicar en el OPAC, yo recomendaba poner que no generaba visualización asociada, ¿vale? Así la etiqueta esta de contenido completo no aparecería duplicada en el OPAC, porque aparecería contenido, y luego contenido completo, 2 puntos, y todo esto que indicáramos aquí. Si quisiéramos, también podríamos, siguiendo esto, podríamos sacar unas secundarias, ¿vale? En 700 de cada uno de estos elementos para que en la catalogación, en el catálogo, estuvieran consignados. Sí que es verdad que sería un punto de acceso adicional de persona, pero habría que añadir el título de cada una de las obras. Estamos aquí. Como no podría, una de dos, o lo indicaríamos nosotros o la crearíamos. Aquí en este caso, por ejemplo, no está Carmila, pero se indicaría como Le Fanu Sheridan y, por ejemplo, el título de la obra que incluye. En este caso, la tumba de Ezelin sería esta de aquí. Perdón, sería el extraño misterioso. ¿Vale? Es un gran número, pero a lo mejor podríamos sacar 700 para cada uno de ellos. De esta forma, cuando hiciéramos una búsqueda de autor, pues nos aparecería. Cuando utilizáramos la base de datos de autores, nos aparecería consignado cada uno de estos. Y podríamos encontrar más fácilmente estas obras. La nota de sumario, extraída de la fuente de información también. Estos yo no los pondría, cuentos de terror, porque realmente no habla de cuentos de terror, sino que son cuentos de terror. A no ser que hubiera una introducción muy importante, un pequeño ensayo sobre cuentos de terror, a lo mejor puede sernos útil o puede no sernos útil. Dependerá también de nuestra biblioteca. A lo mejor en nuestra biblioteca utilizamos esta materia, ¿vale? Para este caso. En otras puede que no. En el término de género-forma, hay una cosa. Ya os dije que se utiliza para las novelas. El problema que tiene es que para los cuentos no aparece más allá de novelas cortas, cuentos largos. Eso es lo máximo que podemos indicar. No nos aportaría ni el género ni otras cosas, con lo cual, a lo mejor, en este caso, nos viene bien esta etiqueta 650 para indicar el género de las novelas cortas que indicamos aquí. Por eso está puesto. Después, las secundarias para la mención de responsabilidad, selección, prólogo y notas introductorias de Antonio José Navarro y la traducción de José Luis Moreno Ruiz. Para todos ellos sacaríamos una secundaria. Muchas veces en la red aparece así sin indicar qué es lo que aporta. ¿Vale? Otras veces sí que se indica que es el traductor o es el compilador, editor literario suele poner, o no. Yo vi que cuando las construimos en los documentos de la salsa nos indica que no lo pongamos. No pongamos esa discriminación. En otros sitios sí se hace, o sea que lo podéis ver. Y si a lo mejor alguien lo ha hecho por su cuenta, también se puede ver. A ver si lo podemos encontrar. No, perdón. Sí. ¿Veis? Se indica aquí lo que aporta a la obra. Quizás sería más específico, porque hay autores que
escriben libros, pero también traducen. Entonces, dependiendo de lo que estemos buscando, pues sería útil que se indicara lo que aportan al documento o no. Vale, esto como ejemplo quizás de encabezamiento por título nos puede servir para ver un poco cómo funciona. Igual menos engorroso. El otro ejemplo de que disponíamos era este Lazarillo de Tormes, de la editorial Castalia. Como sabéis, es una obra anónima, así que también encabezaría por título. La diferencia de esta es que la encabezará un título uniforme. ¿Vale? Podéis ver aquí. Punto de acceso principal sería el título uniforme. ¿Por qué? En este caso, primero porque es anónima y encabezaría por título. ¿Por qué título uniforme? Porque hay muchas ediciones, muchas versiones del Lazarillo con diferentes títulos. Entonces, para englobar este tipo de documentos anónimos o para englobar, por ejemplo, también sirve para las Biblias, lo habréis visto muchas veces, las Biblias que no tienen un autor principal, se consignan con título uniforme de este tipo. Utilizamos el 130, por ejemplo. Como veis, este título nos ayudará luego a recuperar todos los Lazarillos de Tormes, sea cual sea el título que se ha usado para la edición. ¿Vale? De ahí lo del título uniforme. En este mismo campo 130 podemos encontrar lo mismo, Antiguo Testamento, Biblia, Antiguo Testamento. Todo tipo de títulos uniformes para encabezar una Biblia si nos la encontramos. Porque normalmente pues tiene nombres diferentes o, por ejemplo, a lo mejor el título es Libros Sapienciales, que sabemos que es una parte de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, encabezaríamos de esta forma, utilizando el campo 130. Pues aquí el título de Castalia, el que ha utilizado es La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Aquí el primer indicador no sería 0, como en el anterior encabezamiento por título. ¿Por qué? Porque ya encabeza por título uniforme. Entonces no sería necesario sacarle una secundaria a este título. Y lo dejaríamos en 1. Segundo indicador serían 3, pues serían las posiciones que no alfabetizan. 1, 2 y el espacio, que recordemos que también cuenta, se contaría como 3. Mención de responsabilidad, edición, introducción y notas de Alberto Blecua. Ya hemos visto que hemos tomado de allí la vida del Lazarillo de Tormes y de sus primeras necesidades. Si quisiéramos, como vemos aquí, una separación y una coma, es decir, muestra, podríamos tomar la decisión de que esto es un subtítulo o no, dependiendo de lo que veamos en la fuente, de lo que a nosotros nos parezca. Aquí la mención de responsabilidad está clara. Clásicos Castalia, Madrid. Lo que no pone es el año. En la página de derechos es donde encontramos SD, depósito legal y el año de edición. Tiene un copyright del 75, pero en este caso, como no indica otra cosa, utilizaríamos el depósito legal, que es la última fecha, la más cercana. En el índice vemos que tiene una introducción crítica
bastante poderosa, unas 50 páginas. ¿Cómo reflejaríamos esto? Aparte de a través del índice, indicar la bibliografía. En el punto acceso adicional de materia podríamos indicar, por ejemplo, de los que más se adecuaban era este, podríamos indicar la Termes comentario de textos para indicar que hay un estudio, o incluso podríamos utilizar este para indicar que hay un estudio lo bastante importante, unas 50 páginas, como para que pueda ser útil a la hora de realizar las búsquedas. Entonces, a través de este punto de acceso, el usuario podría encontrar este libro no solamente como la novela del Lazarillo de Tormes, sino como una aportación de un pequeño ensayo que hable sobre el Lazarillo. En el 655 vemos que ya tenemos las novelas picarescas. Que sepáis que está disponible. Y a lo mejor es algo que decimos no va a estar, pero sí está. Lo podemos aplicar. Y siguiendo con la idea de la mención de responsabilidad, haríamos una secundaria para Alberto Blecua, que edita, introduce y realiza las notas de esta edición. En este caso, como podéis ver, sí que hemos encontrado uno que indica que es editor literario. Y si no, lo indicaríamos nosotros. Aquí vemos. Si quisiéramos añadirlo nosotros, por poderes se puede hacer. ¿Sabéis? Catalogación asistida. Sí, aparte de realizar la búsqueda, ¿vale? Aquí, será toda la autoridad, es la misma búsqueda, sí que nos permite, vamos a hacer aquí abajo, para que se vea bien. Añadir nuestra propia secundaria y crearla nosotros. Numeración, títulos o términos asociados al nombre, fechas asociadas, término indicativo de función, en este caso, y siguiendo las ISBD con las abreviaturas. Editor literario o si fuera una compilación o esto es lo mismo lo que hablábamos antes. Para variantes del título uniforme o para variantes de título. Aquí es donde añadiríamos lo que hablamos antes de las obras y los autores de contenido. Soporte. Aquí la obra. Perdón, me he ido aquí. Interpretación.
explicar el título uniforme, poniendo autor, ¿vale? Y el título de la obra. Otros tipos de encabezamientos de título uniforme, por ejemplo, con leyes. ¿Vale? Las constituciones o las combinaciones de leyes encabezan por título uniforme. Pero para estas, ¿cómo se construye un título uniforme para leyes? Sí. Siempre empezaríamos por el área jurisdiccional. Si son leyes de la Comunidad Valenciana o son de España, primero encabezaríamos por el área. Por ejemplo, ¿eh? Si fuera una ley, para, por ejemplo, vamos a capturar. A ver si me deja. Vale, no me deja capturar. Pero bueno, con las leyes sería primero el área jurisdiccional, después un título uniforme, ¿vale? Poniendo leyes de audiovisuales, etcétera. Y luego, en el 245, el propio nombre de la ley. Eso os dejaré, os pasaré un pequeño documento. Ahora después para que veáis esos encabezamientos más claros. De todas maneras, en el... A ver, yo creo que os había dejado... No sé si están en este capítulo. Bueno, os dejaré un pequeño documento y si no, os indicaré dónde está aquí. Y si no, os indicaré dónde está para que tengáis claro lo de las leyes. ¿De Vamos a ver si vemos de todas maneras alguno que esté hecho. Bueno, vamos a ponerlo con el uno. Para las constituciones, para cualquier compilación de leyes, como podéis ver, también encabezan por título uniforme, ¿vale? O sea, perdón,
cabeza por título, llevan título uniforme y encabezan por la jurisdicción. ¿Vale? Y aparte vendría la mención de título. Esa sería la forma de construir para las leyes. ¿Vale? Ejemplo. Sí, ya está. Para una monografía que vemos aquí, derecho mercantil, código, empresas, sociedades, títulos, contratos, concursal y navegación, ¿vale? Por ejemplo, como veis, cabezaría por el área jurisdiccional y luego se realizaría un título uniforme de leyes, etcétera, mercantiles, dependiendo de la temática. ¿Perdón? Esto sería para los compañeros de leyes. En el caso del Lazarillo, lo que hablábamos, esto pasa con las obras anónimas que tienen un título anónimas porque, por ejemplo, también podemos colocarle un título uniforme a obras como las de Cervantes. Las búsquedas son así. Por ejemplo, si encontramos alguna. Como veis, aquí también tenemos un título uniforme, porque lo que hablábamos el otro día, creo, el Quijote se ha publicado con muchísimos títulos diferentes. Entonces, pues, no encabezaría por título uniforme, como el Lazarillo de Tormes, porque tiene un autor, ¿vale?, conocido. Los títulos uniformes se pueden utilizar para encabezar, pero también para recopilar el conjunto de obras relacionadas a la hora de realizar las búsquedas. Habrá el Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, el Don Quijote de la Mancha. Todas estas obras se agrupan mediante un título uniforme, también, que no siempre encabeza. Porque si hay un autor principal, encabezará por el autor principal. No sé si tenéis alguna duda, porque esto último ha sido un poco confuso. Es complicado enseñar todas las posibilidades que hay en tan poco tiempo o enseñar todos los ejemplos de que disponemos. La idea es que sepáis las posibilidades aunque no las veáis. Entonces, sí que es verdad muy útil el documento que os pasé el otro día, el de Marc 21, de la profesora Alicia Sánchez, para que veáis muchas de las posibilidades, cómo consignarlas y utilizar las ISBD y las reglas de catalogación, los capítulos que os he puesto, para haceros una idea de cómo atacar, digamos, la monografía que estamos trabajando. No podemos enseñar todas las posibilidades en un curso tan corto, porque la idea también es que veáis cómo se trabaja en Apsis, ¿vale? Entonces, yo sé que puede que haya muchas dudas. Cualquier cosa me la podéis poner por el foro para que yo pueda explicaros lo mejor o me podéis explicar mejor la duda que tenéis si cuando estéis probando a catalogar algo, ¿de acuerdo? Me lo podéis decir por allí y yo intentaré contestaros basándome en esas normas, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna duda. Para ver las cosas, no sé qué os parece mejor. Si os parece mejor que yo vaya haciéndolo paso a paso o como ya habéis visto paso a paso, pues ir viendo ya directamente los registros por dentro y saltándonos algunas partes que igual son más tediosas.
como no va a ir rellenando todo el rato los datos de ISBN o depósito legal, más allá de esas cosas, lo que interesa a lo mejor es ver esas otras que hemos estado viendo ahora. No lo sé, ¿qué les parece? Yo Eso creo nos que, faltaba, sí. perdonad que os Dime. corto, que yo creo que casi se podía pasar a lo fundamental, ¿no? A lo que pienses que es más importante que no ir paso a paso, salvo que haya que ver alguna otra cosa que digas, esto es necesario verlo, pero no. Sí, quizás es No. más fluido. Sí que es más fluido, quizá, sobre todo para la gente que trabaja en el programa. A lo mejor la gente que no dispone de él, sí que es Pero verdad que yo soy de esas que no lo dispongo, sí, pero pero aún eh, así lo prefieres. sí, a ver, yo hace muchos años sí que estuve trabajando de técnico y ahora soy auxiliar, pero me suenan las cosas y tal como lo explicas antes en lo que nos mandas se ve muy claro y luego aquí en clase yo creo que es mejor ir a lo fundamental, ¿no? O ver diferentes casos, creo yo, ¿eh? Yo, Sí, no sé. lo tendremos en cuenta. A lo mejor podemos ver más casos por dentro para enseñar Sí, más ejemplos antes que construirlos nosotros, aunque si hay suficiente en los apuntes, digamos, eh, sí, si lo tenéis claro cuando llegáis a clase, los podéis mirar antes y no sí. después, pues Ah, siempre es más sí, útil, claro. Aquel que lo sí. pueda mirar antes, bien, si lo mira después, pues igual la clase le resulta menos Mm, productiva. vale. De todas formas, lo volvemos a decir, os animamos a que practiquéis vosotros y que si tenéis alguna duda en concreto, que las pongáis sin miedo, ¿vale? Porque a lo mejor aquí lo podemos ver todo muy sencillo, pero después a la hora de la práctica cambia todo un poco o a lo mejor os ponéis a indagar un poco más y os surgen dudas que a lo mejor no han salido en clase. Entonces, os animo, pues eso, a que los pongáis y lo planteéis todo y de esta forma, pues bueno, que acabemos el curso teniéndolo lo más claro posible el funcionamiento del programa. Si yo esta tarde seguramente os pondré algún ejemplo para que hagáis vosotros en casa, ¿vale? Lo pondré como una actividad, aunque no se va a valorar más allá de que practiquéis, ¿vale? No va a contar para la nota, pero sí os pondré una práctica que me podéis contestar, pues si tenéis el programa, a lo mejor en una vez la hagáis pues con una captura de pantalla del registro que habéis creado antes de borrarlo, ¿no? Digamos. O os dejaré también una plantilla para que rellenéis a mano y me la reenviéis, ¿vale? De Mar 21, ¿de acuerdo? Entonces os dejaré algún ejemplo esta tarde, iba a hacerlo el lunes después de la siguiente, pero si os dejo uno un poco de lo que hemos mirado hoy, a lo mejor el lunes o este fin de semana, si tenéis alguna duda, la podéis plantear, ¿vale? Yo os lo dejaré esta tarde como una actividad, lo colgaré en la 4, ¿vale? En la sesión 4 y os lo dejaré ahí. Será unos escaneos, como lo que habéis visto en la presentación, ¿vale? Y si faltan algunos datos, con un pequeño Word, ¿vale? Para completar los datos que necesitéis y vosotros, si queréis, podéis intentar catalogarlo, ¿vale? Utilizando los campos y con los documentos que tenéis, intentarlo y me lo enviáis. Si tenéis alguna duda, me la planteáis y si no, yo intentaré contestaros si veo alguna cosa que no esté. Pero ya os digo, no cuenta para nota, o sea que no os preocupéis. Que no os preocupéis, vosotros catalogad y a ver qué pasa. Pues nada, si no tenéis nada más que decir ni que comentar, si queréis lo dejamos aquí y bueno, recordad que el lunes volvemos a tener sesión. Si podéis, si tenéis ocasión este fin de semana de aprovechar e ir mirando todo lo que hasta ahora ha dado Alberto para plantear cualquier duda el lunes, pues mejor que mejor, ¿vale? Bueno, pues nos vemos el lunes y buen fin de semana a todos y todas. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego.